Teníamos, ¿cierto? Terminamos este ejemplo que venía, ¿cierto? Em, Era el caso de esta, que está en la PPT, ¿cierto? El tercer caso, el tercer ejemplo que hay en la PPT, que consistía en ese sentido en en la decisión de abastecimiento de agua a distintas ciudades y que eso, ¿cierto? Tenía como unas ciertas variantes, que a ver si está aquí el Excel, está este, exacto. Teníamos, cierto, esta situación. Habían 5 ciudades, de hecho, aquí vamos a ver que, o sea, perdón, son 4 ciudades solamente, Verdú, Los Devils, Langop y Holy Glass, nada más. Y ese destino, obviamente, eso tiene su motivo. Vimos esas 4 ciudades y teníamos 3 ríos como fuente de agua para esas 4 ciudades. ¿Cuáles eran, cierto, aquí las particularidades del modelo? Por una parte, ¿cierto? Las distintas ciudades, ¿cierto? A diferencia de otros modelos que hemos visto, tenían, ¿cierto? Digamos, la característica de que algunas de ellas pedían, ¿cierto? Un mínimo de abastecimiento y una cantidad deseada. O sea, lo que debía, digamos, de seguro abastecerse era ese mínimo y en caso de que hubiese recursos disponibles, ¿cierto? La ciudad también aceptaba un poco más, una cifra extra, ¿cierto? Al mínimo que indicaba. Y también, ¿cierto? Eh, de estos, bueno, de los 3 ríos, ¿cierto? Había un cierto suministro, que en este caso era 160, y que eso, al compararse con las demandas, digamos, de estas 4 ciudades, ahí pasaban como cosas un poco curiosas, porque si yo me fijaba en lo que cada una de estas ciudades requería como mínimo, aquí no sé si está la tabla para algún lado, la original. No, si yo me fijaba solo en los mínimos que cada una de estas ciudades pedía, en realidad, digamos, el consumo, ¿cierto? Era suficiente. Pero si me iba por el lado de los máximos, ¿cierto? En realidad ahí no era suficiente. Entonces, había que hacer una adaptación para eso. Pero además de eso, ¿cierto? Habían como otras adaptaciones que hacer. Estaba el caso, por ejemplo, de este río, el Calori, que no podía suministrar a la ciudad de Holy Glass, ¿cierto? Y ese mil que está ahí era nuestro típico M. Y acá, ¿cierto? Aparece un río falso, pero ese río falso, ¿cierto? Es precisamente por la cuadratura que yo debía hacer, ¿cierto? De los valores. En este caso, al final, ¿cierto? Por ejemplo, la primera ciudad, que era Verdú, aparece como Verdú 1 y 2 porque los 30 corresponden a el abastecimiento mínimo que esa ciudad requería y los 20 adicionales, ¿cierto? Estos 20 de acá son opcionales. O sea, la ciudad si puede, ok, los va a recibir, pero si no, está bien. Acá arriba, ¿cierto? En estas 3 primeras filas yo tengo los costos que realmente me dieron. Pero fíjense que en el río falso, los costos donde no hay una M son ceros. ¿Qué significa eso? Como este Verdú 1 es el requerimiento obligatorio de esa ciudad, los 30, yo no puedo suministrar esos 30 mínimos que de todos modos tengo que recibir desde el río falso. Por eso va una M. Pero sí lo tengo que recibir de alguno de los 3 ríos reales. En cambio, la parte opcional, los 20, ¿cierto? Eso sí lo puedo recibir ya sea de un río real, obviamente que me lo suministren, o una parte al menos, ¿cierto? O bien que no me lo suministren en absoluto. Y eso es, por eso está ahí el río falso, ¿cierto? Con un cero de costo. Si obviamente hay una asignación en ese punto después, es porque el modelo decidió que la parte opcional de esta ciudad en realidad no se le iba a enviar. O si no, obviamente se hace la asignación arriba y efectivamente le envía esa parte adicional. Esta otra ciudad, los Devils, tenía solamente la opción de suministrarle 70 y ellos no aceptaban que no se les suministrara, digamos, o sea, no había nada opcional en ellos. Sangou era otra ciudad. Ellos, ¿cierto? Tenían una particularidad. Aceptaban, digamos, variabilidad, pero de hecho los 30 que aquí piden, o sea, también es variable en el fondo. Por eso, ¿cierto? En el río falso, como ven aquí, porque si bien esta ciudad pide 30,
también acepta que no se le envíe nada en absoluto, ¿ya? Entonces, por eso aquí esta ciudad, a pesar, ¿cierto?, de tener, digamos, esa situación de un abastecimiento opcional, está en una sola columna porque en realidad su mínimo es cero, lo que ellos aceptarían que nada se les enviara y por eso una columna basta para representar. Y Holy Glass era la otra ciudad, también tiene dos columnas porque de nuevo hay un que ellos exigen que es de 10 y, ¿cierto?, en caso de que se pudiera suministrar, también ellos aceptarían obviamente más de los dos ríos que pueden abastecer esta ciudad, o si no, ¿cierto? No reciben simplemente esos 50 extra. Estos 50, de hecho, eso lo calculamos nosotros. Este dato no se había dado. De los tres, digamos, los tres ríos reales, sí se daba el dato, pero este 50 se deducía, si bueno, pueden revisar el video para ver la explicación más larga, se deducía a partir de lo máximo que esta ciudad podía recibir cuando todas las otras pedían lo mínimo. Porque aquí, por ejemplo, el suministro real, la agua que efectivamente existe en este sistema, son 160, que están aquí, estos tres primeros. Si Verdú pide lo mínimo, que es 30, los Devil pide su mínimo, que es 70, 100 entre los dos, ¿cierto? Sangou pide 0, siguen siendo 100 en total los que han consumido a través de los mínimos. De esa manera, lo máximo que le puede llegar a Holy Glass en total es 60. Pero aquí, ¿cierto? En las columnas yo tengo representado aquí 10 y por lo tanto acá debe ir los 50. Vamos a ver más ejemplos. O sea, de repente aparecen estas situaciones cuando no me dan realmente un dato, pero lo puedo deducir a partir, obviamente, del resto de la información. Y siempre hay alguna lógica, digamos, que puedo aplicar para determinar los datos faltantes y saber cuánto es el recurso o cuánto es, digamos, la demanda que yo pudiese tener en esos casos. Y bueno, con esa salvedad y esas modificaciones, ahí el problema estaba cuadrado, obviamente, y se resolvió, ¿cierto?, dando esta situación. Aquí, ¿cierto?, se ve que al final del agua falsa, el río opcional, ¿cierto?, lo que en realidad era decisión del modelo suministraba o no, 30 se fueron a Sangou, que al final, ¿cierto?, su demanda era 30, así que por lo tanto en realidad nunca se le envió agua a esta ciudad. Y a Holy Glass en realidad sí se le envió, pero no todo lo que pedían, no los 50, sino que solamente 30. Los otros 20 que requerían no se les envió. Y ese es el ejemplo que, bueno, como digo, este ejemplo está en la PPT y ahí también está explicado un poco más largo el cómo se crea el modelo. Hay una pequeña diferencia que ellos en Holy Glass consideran una sola columna, pero a mí me parecía como más complicado todavía explicarlo de esa manera. Así con dos sale el mismo resultado, ¿cierto? Y no hay mayor inconveniente. Ese fue, bueno, terminamos de ver este ejemplo, ¿cierto? La clase pasada. No sé si hay alguna consulta con respecto a él en particular. ¿No? Ya, ya. Profe. Y el otro ejemplo que eh, vimos fue este otro, ya que salió de una de las guías, digamos, que yo le subí. Este ejemplo en particular era de producción, ya vamos a ir a ver. No sé si lo tengo aquí. Mm, Este creo que es. Sí. No, este es el de transporte. Es otro. Tampoco es ese. ¿Va? ¿Cuál era? Sí, me sonaba que era. Ese profe, el 2. Este es cierto, ¿cierto? Sí, ya. Le mando el Me título. faltaban los. Sí, sí, sí. Ya. Este es. Era, claro, era un motor, digamos, que por 4 meses, digamos, y
tenía, digamos, obviamente la capacidad de guardarse en inventario, ¿cierto? Y también, bueno, los precios por mes eran diferentes. Este modelo acá, ¿cierto? Lo alcanzamos a desarrollar. Aquí básicamente, ¿cierto? Bueno, primero había que hacer un ajuste entre oferta y demanda, ¿ya? Porque la oferta, ¿cierto? La capacidad que en estos casos, ¿cierto? En los modelos de producción normalmente, o sea, muy raro que sea de otra manera, la oferta pasa a ser, ¿cierto? Siempre la capacidad de producción, ¿ya? Esa capacidad de producción, ¿cierto? A veces, en este caso, bueno, es una sola por mes, ¿ya? Pero hay otras situaciones donde la capacidad de fabricación, por ejemplo, existe en tiempo regular, en tiempo extra, subcontratación y cosas por el estilo. Cuando pasa eso, obviamente cada uno de esos tipos de forma de producción pasa a ser también un origen y por mes, o sea, si eso más encima lo tengo por mes, ¿cierto? Cada forma de producción por cada mes, más encima, ¿cierto? Me genera una fila distinta. Aquí solamente yo tenía en el fondo una forma de producción, por eso aparecen cuatro filas, ¿cierto? Con la oferta, que es básicamente la capacidad de producción y que eso puede ocupar, ¿cierto? Para satisfacer la demanda. La demanda real es lo que estaba acá, ¿cierto? Y habían 100 unidades que había de sobra en la capacidad de producción y por lo tanto tenía que crear una quinta demanda para que lo absorbiera, ¿cierto? Y el modelo se equilibrara. Acá, ¿cierto? También, ¿qué características tenía esto? Que por una parte, ¿cierto? Los costos, yo tenía aquí en el enunciado, ¿cierto? Me daban costos por cada mes que eran variables, ¿cierto? De 100, 140, 120 y 150, que son los que van aquí en las diagonales. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Los modelos de producción, eso representa, la fila, ¿cierto? Representa el cuándo fabrico y la columna representa el cuándo lo ocupo. Entonces, si fabrico y ocupo el mismo mes, incurro en el costo que corresponde al mes. Por ejemplo, en el 2 con 2, 140, 3 con 3, 120, 4 por 4, 150. Y en este caso, ¿cierto? Por un lado se permitía inventario, y además de eso, ¿cierto? Tenía una característica adicional que era que el producto era perecible y por lo tanto, ¿cierto? Solamente podía durar una cantidad de tiempo, que en este caso eran 3 meses en total, incluyendo el mes de fabricación más 2 meses hacia adelante. Por eso, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del mes de haber fabricado en el mes 1, tengo el costo de producción de fabricar el mismo mes, que es el 100. Tengo en el 1-2, en la posición, ¿cierto? 1-2 es 103 porque es la fabricación en el mes 1 más un mes de inventario, que en este caso costaba 3. Y el 1-3 es haber fabricado en el 1, ¿cierto? Y haber instalado, usado, digamos, finalmente el producto en el mes 3. Entonces pasó 2 periodos en inventario y por eso es 106. Después, con el 1-4 es una M, ¿cierto? Que no es una prohibición, ¿cierto? De asignación en el fondo, porque el producto es perecedero. Entonces me dura los 3 meses, pero ya el 1-4, ¿cierto? Yo no puedo fabricar en el 1 y ocupar en el 4, porque a esa altura, ¿cierto? El producto ya no está, digamos, bueno. Entonces por eso ahí va una M. Con esa misma lógica se construyen, ¿cierto? La segunda, tercera y cuarta fila en el fondo, ¿cierto? Que son los meses de fabricación segundo, tercero, cuarto, para que obviamente se ocupen en los respectivos segundo, tercero, cuarto meses, ¿cierto? Como según se muestra en la figura. Las M's de acá, del otro lado, corresponden, ¿cierto? A una situación similar a la que vimos en el problema, ¿cierto? Este de las turbinas, no sé si no se acuerdan, el segundo problema creo que fue que vimos, el segundo, tercero, que en el fondo, ¿cierto? Representan las combinaciones, por ejemplo, 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, ¿cierto? Donde el segundo índice es menor que el primero. Y como esto es tiempo, el 2-1, por ejemplo, dice que yo fabrico en el 2, pero para vender en el 1, cosa que físicamente, ¿cierto? No se puede hacer. Entonces, por eso en todas esas combinaciones, ¿cierto? Se ocupan M's.
¿Cuándo podría no ocuparse una M en estas situaciones? Cuando, por ejemplo, se permita abastecer tardíamente. Y eso sí, y por ejemplo, ahí podría yo eventualmente, por ejemplo, el 2.1, darle un costo. ¿Y qué significaría eso? Que con capacidad del mes 2 y fabricando en el mes 2, yo estoy satisfaciendo demanda del mes 1. Por supuesto que no la voy a entregar en el mes 1, la voy a entregar en el mes 2 cuando efectivamente lo haga. Pero para representar esa situación de que acepto pedidos que no entrego de inmediato, ahí yo podría utilizar, ¿cierto?, las combinaciones de donde el primer índice es mayor, pero en este caso no se permitía, así que era de esta manera simplemente. Y bueno, el quinto mes, ¿cierto?, que en este caso es solamente para cuadrar, lógicamente que lleva costos ceros porque no tiene ninguna otra función más allá que simplemente absorber, digamos, la capacidad excesiva. Entonces, cualquier asignación que haga en esta columna finalmente el modelo no me puede influir en el resultado. Y ese era, digamos, el otro modelo que vimos, que alcanzamos a ver. El enunciado, esto, bueno, era bien cortito en el fondo de implementar, ¿cierto? O sea, por lo menos de crear la tabla. Y quedamos, ¿cierto? Bueno, no lo resolvimos en su momento y ahora, ¿cierto? La pregunta es, no sé si ustedes prefieren que lo resolvamos para hacer los pasos simplemente, ¿cierto? De cómo se soluciona esto, o vamos a ver otro ejemplo, ¿cierto? Donde podamos ver un modelamiento. No sé qué prefieren. Ustedes me dicen, ¿resolvemos para acordarnos cómo resolver? O bien vamos a ver un nuevo ejemplo. Pero él se resuelve igual que los otros modelos. Claro, porque en el fondo, sigamos aquí, bueno, variables, hay 20 variables, ¿cierto? La combinación de todos los orígenes con destino, pero hay que hacerlo, es la misma estructura, o sea, en el fondo es literalmente todas las combinaciones de esto con los costos en la función objetivo, y después restricciones, ¿cierto? 4 por las ofertas, 5 por las demandas. No tiene nada diferente. Pero si quiere lo hacemos, no hay problema. Ustedes me dicen qué prefieren. Depende, ¿cierto? Que consideren que es más relevante en el fondo para efectos de, ¿cómo te dijera? O sea, se le complica más el modelamiento, la traducción del problema a un modelo de este tipo, o bien en realidad la implementación de, digamos, en sí en el software, que obviamente es escribirlo más que nada. Es más complicado, profe. O sea, hacer el modelamiento, no hacer la fórmula, ¿Sí? ver el ejercicio. Ya. No sé Bueno, entonces qué en opinan el realidad... resto. Sí, no sé por eso. Si alguien Con- quiere que esto lo resolvamos, lo podemos resolver, pero anda a ser un poco más rápido porque en realidad la mecánica, ¿cierto? Ya las habíamos visto, digamos, en otro ejercicio. Así que en realidad cada vez esa parte la vamos a ir haciendo un poco más rápida porque en el fondo la he hecho una vez el modelo, cuando ya está cuadrado con los costos instalados, ¿cierto? En realidad yo puedo andar bastante más rápido en general. Así que no sé, me dice usted. ¿Quién más opina? si O me, vamos a otro me ejemplo. pregunta a mí, yo preferiría ¿Ya? pasar a otro ejemplo para modelar porque, como dice usted, la mecánica para la solución es la misma, porque las restricciones Bueno, no hay mayor ni menor, es igual. no, eh, exacto. Cómo se plantean las variables y los coeficientes es lo mismo, la función objetivo es lo mismo. Modelar y llegar a los costos, a los destinos Exacto. falsos, es más complicado para mí. Ya. Ok, entonces este lo dejamos ahí. Bueno, de ahí quizás lo visitemos de nuevo. Ahora, a ver, en la misma, digamos, en la misma guía esta que la 2 que tiene problemas, digamos, de producción, el ejemplo que sigue, digamos, este es el 3 el que vamos a hacer. Tiene unas pequeñas características, o sea, un pequeño truquito, muy pequeñito, ¿cierto? Que hay que fijarse ya.
Y bueno, aparece, digamos, también, en realidad, mira, el problema en sí es un poco trivial de repente en algunas cosas porque se nota como que hay situaciones que no va a ocupar, ¿ok? Pero en realidad, ¿cierto? Permite igual ejemplificar el cómo se modelan varias situaciones que también son frecuentes de encontrar en esta clase de problemas, ¿ok? ¿De qué se trata? También es una fábrica, en este caso se fabrica por trimestres, pero en esta fábrica, ¿cierto? Además del inventario, también se puede fabricar en tiempo extra, ¿ok? Entonces eso obviamente introduce ahí una variación con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. Y eso sí también esto va a hacer crecer bastante ahí el problema para efectos de cuando lo quiera solucionar. Ya, leamos el enunciado. Vamos a agrandar un poco. Ya, ¿qué dice? La demanda de un pequeño motor especial durante los próximos 5 trimestres es de 200, 150, 300, 250 y 400 unidades respectivamente. El fabricante que surte el motor tiene capacidades de producción diferentes, estimadas en 180, 230, 430, 300 y 300 para los 5 trimestres. No se aceptan pedidos en espera, pero si es necesario, el fabricante puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda inmediata. La capacidad de tiempo extra en cada periodo es la mitad de la capacidad regular. Los costos de producción por unidad en los 5 periodos son de 100, 96, 116, 102 y 106 respectivamente. El costo de producción con un tiempo extra por motor es 50% más alto que el costo de producción regular, en la lista anterior. Y si ahora se produce un motor para su uso en periodos posteriores, obviamente de inventario, se incurre en un costo de almacenamiento adicional de 4 por motor por periodo. Y formula el problema, ¿cierto? Como modelo de transporte. Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí obviamente ya hay, dado que es un problema, digamos, de producción, ¿cierto? Que se va a resolver a través de un problema de un modelo de transporte, lógicamente hay como cosas básicas que yo tengo que identificar. Hemos visto, ¿cierto?, que la capacidad de producción, en el fondo, ¿cierto?, es la que representa, en el fondo, el suministro del sistema, ¿cierto? Que las formas de producción, todas las formas que yo tenga, también pasan a ser digamos, mis orígenes y que la demanda es efectivamente el destino. Así que de aquí, ¿cierto?, vamos a ir a hacer esa tablita en Excel. Ya, vamos a agrandar un poco esto. Y tenemos, ¿cierto? Primero, hay que ver, nos habla de 5 trimestres, ¿cierto? 5 trimestres, entonces voy a tener 5 trimestres para fabricar y voy a tener 5 trimestres, ¿cierto?, como consumo. Así que en este caso, ¿cierto? Inicialmente, esto lo vamos a ver, puedo hablar de 5 trimestres para acá y de 5 para abajo. De ahí vamos a ver que obviamente hay unos detallitos que considerar en esta situación. Ya. Oferta, que en realidad pasa a ser, o podría decir capacidad, ¿cierto? Que en realidad es mi capacidad de producción lo que me interesa. Y lo abajo, ¿cierto? Si es demanda. Realmente es demanda de este motor, ¿cierto? Me hablan que la demanda en los próximos trimestres, ¿cierto? Es de 200, 150 y bla, bla, bla. Y esa parte, voy a copiarla acá, para pegarla acá abajo como texto por mientras, para obviamente ir escribiéndola, simplemente por eso. Entonces, 200, 150, 300, 250 y 400. Voy a sumar hacia el lado por saber cuánto es. 1300, ¿ok? Y vamos al otro lado. Fabricante
que su motor tiene capacidades de producción diferentes en esto. ¿Ya? Voy a anotarlas por aquí para incorporarlas, ¿cierto? Pero recuerden que son capacidades de producción en tiempo regular. La suma de eso, vamos a hacerlo para el otro lado, 1440. ¿Ya? Si resto la capacidad de producción con respecto a las demandas, capacidad de producción en tiempo regular con respecto a las demandas, me da 140. ¿Qué pasa ahí? Díganme, ¿qué podría...? El otro trimestre tendría que poner, que me está sobrando capacidad. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cómo eso yo lo arreglaba? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Un origen o un destino falso? Ficticio. Un destino falso. Destino falso, profe. Alguien que consumiera, ¿cierto? Esos 140. Acá abajo, ¿cierto? Además de estas demandas, necesito alguien más que me demande esos 140, ¿cierto? Para poder cerrarlo. Pero, ¿estaría bien eso en este caso? Miren bien los números. O bien, a ver, vamos a empezar a poner los costos y ahí yo creo que van a descubrir cuál es el problema. Porque, ¿cierto? En el enunciado me están hablando de que yo dispongo de la capacidad, ¿cierto? De usar que tiempo extra, ¿cierto? En sobretiempo. Si en realidad la capacidad de producción en apariencia es suficiente, ¿para qué me mencionan el sobretiempo? ¿Por qué me lo podrían mencionar? Para ocupar eso que está Porque sobrando. aumentan los costos, profe. Pero que en el caso, ¿cierto? Digamos, el sobretiempo es 50% mayor al tiempo regular. Entonces, obviamente, bueno, de hecho, quiero Quizás ahora poner los costos para que se den cuenta la diferencia, que es mucho más alto esos costos. Ya, dime quién. ¿Alguien estaba ahí diciendo algo? ¿No? ¿No? Ya. A ver, pongamos los costos. Vamos a ir a ver qué dice acá. Habla obviamente de que tiene también cierta capacidad de usar tiempo extra para satisfacer la demanda, que esa capacidad de tiempo extra es 50, digamos, la mitad de la capacidad regular, que eso lo podemos, ¿cierto?, ahí ir a colocar, pero lo vamos a hacer un poco más adelante. Ya por el momento, en esta tabla, así como la tenemos escrita, solamente es capacidad en tiempo regular, ¿de acuerdo? Me habla de costos, 100, 96, 116 y 106 respectivamente, ¿cierto? En cada uno de estos periodos. Vamos a anotarlo acá abajo. Y aquí, ¿cierto? Estamos en una situación parecida a la que teníamos, ¿cierto? En los otros casos de producción. El 100, ¿cierto? Es el del primer trimestre, ¿ya? Ese 100, ¿cierto? En el fondo es para fabricar, en este caso son trimestres, en el trimestre 1, y utilizar también en el mismo trimestre 1, ¿cierto? Porque eso no reconoce inventario. El 96 es para fabricar en el trimestre 2 y utilizar en el 2. El 3, ¿cierto? Con el 3 es el 116. El 4 con el 4 es el 102. Y el 5 con el 5 el 106. ¿Se entiende por qué van así? ¿Sí? entiendo ¿No? que es una capacidad diferente para cada trimestre, ¿o no? Por eso lo pone así como en diagonal y por eso el Que costo. son las capacidades de acá. Claro, no, pero acuérdate que la fila lo que representa es cuándo fabricaste, ¿cierto? Y la columna es cuándo lo ocupaste. Entonces, por ejemplo, y así
si me dicen que el costo, digamos, de fabricación en cada uno de los trimestres es esto, es porque, claro, por ejemplo, el 116 que está en medio es el costo de fabricación en el tercer trimestre, pero para usar obviamente en el tercer trimestre, porque no reconoce por ese momento el inventario, ¿cierto? Yo no estoy ocupando inventario porque es en el mismo momento que lo fabriqué y por lo tanto, ¿cierto? Inmediatamente lo consumo y no hay costo de inventario que acumular. Entonces, por eso es diagonal, porque son todas, ¿cierto?, las situaciones donde el coeficiente de cuando se fabricó y de cuando se ocupó es el mismo, son iguales. Que es en realidad, ¿cierto?, como normalmente se me pasan los costos de producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. El otro dato que me dan es el tema del inventario, que es cierto, después me dicen que yo podría fabricar en un determinado momento y ocuparlo, ¿cierto?, posteriormente, pero reconociendo, ¿cierto?, un costo de inventario de 4 por cada periodo. Eso lo puedo agregar aquí mismo, ¿ya? Por ejemplo, fabricar en el 1 y ocupar en el 1 es solo 100, pero si fabrico en el 1 y ocupo en el siguiente, es el 100 más 4. Si fabrico en el 1, ¿cierto? Y consumo en el 3, tiene que ser 4 por 2 como inventario, porque pasé 2 periodos, ¿cierto? Si fabrico en el 1, pero consumo en el 4, 3 periodos de inventario, ¿cierto? Para reconocer. Y si fabrico en el 1 y ocupo en el 5, tengo que reconocer 4 periodos de inventario. Entonces, en este caso, la fila sigue representando, siempre va a representar el estar fabricando, en este caso, en el primer trimestre, ¿ya? Nunca es otra cosa distinta de fabricar en el primer trimestre. Pero la columna, ¿cierto?, me entrega el costo de cuando lo ocupé. Y eso reconoce, por supuesto, como base siempre el costo de fabricación, que en ese caso es 100, y le suma todo lo que corresponda para efectos de inventario. Lo mismo va a pasar acá abajo. 96 es para fabricar y ocuparlo al tiro, pero si lo empiezo, ¿cierto?, lo quiero ocupar un mes después, tengo que sumarle los 4 de inventario. Si lo quiero ocupar 2 meses después, tengo que sumarle 8 de inventario, ¿cierto?, por 2 meses. Y si quiero ocuparlo después, más encima en el 5, ¿cierto?, que guardarlo 3 meses, tengo que reconocer esos 3 meses de inventario. So, básicamente eso, ¿cierto? 96, 100, 104 y 108. Siempre la base en 96 más todos los periodos de inventario. Con 116 pasa lo mismo, pero son 2 meses nomás de inventario, ¿cierto? Y con 102, un mes de inventario. ¿Se entiende por qué van de esa manera? ¿Sí? ¿No? Profesor. No, no te escuché bien, te escuché puro profesor. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Ahora, en estas otras combinaciones, todas las que no están, ¿qué es lo que se produce, cierto? Algo parecido también a lo que habíamos visto antes, que mi índice, primer índice de cuando fabrico, es menor al índice de cuando ocupo, ¿cierto? 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 5,3, ¿cierto? Siempre pasa a ser que es más pequeño en el fondo el segundo índice. Por lo tanto, significa en el fondo, ¿cierto?, que estaría satisfaciendo demanda que en realidad ocurrió antes de cuando lo fabriqué. En estos casos, ¿cierto?, el enunciado dice que eso no se permite. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde colocar en todos estos espacios? M. ¿Cierto? Todos estos son M's. Ya, vamos a colorearlas también. Vamos a poner aquí. Que después, ¿cierto?, ya le elegiremos qué valor le damos a M. Ahí. Y ahí tenemos la tabla completa. O casi completa, ¿cierto? En teoría,
lo que nos faltaría sería equilibrar, ¿cierto? Aquí hagámoslo así momentáneamente, un sexto destino con los 140 que piden y listo, ¿cierto? Parece estar listo. Ahora, con estos coeficientes, ¿funciona o no funciona el tema? Mírenlo bien. Vean ahí qué puede haber de erróneo en este problema así como está planteado. Profe, Porque las capacidades de tiempo regular en realidad en apariencia eran suficientes. ¿Sí? es que si le está sobrando costo ahora, o sea, por ejemplo, el 100 después era un 104, un 108, en el E ¿Ya? no va a quedar todo como cero porque va arrastrando inventario. ¿Cuál es el E? Perdón, el 6, sería como una E. Ah, no, 6. No, pero que 6, acuérdense que es en este caso es un trimestre ficticio, pero no es ni siquiera un trimestre, es el limbo, o sea, ahí los costos son cero. Cuando yo agrego, en este caso, algo ficticio, en realidad no le tengo que asignar costo porque en realidad no es un sexto trimestre, no es que ocurra después del quinto, en ningún caso. No ocurre en realidad, no está en la línea de tiempo, está en otra dimensión, ese 6. Entonces no es realmente consecutivo. Ahí los costos deberían ser cero. Pero aquí, así, en la planilla como se ve ahí, hay algún problema. ¿Quién descubre cuál es el problema? Profe, yo no sé si estoy equivocado, pero no sé, ¿Mm? para producir el primer semestre, el primer trimestre, ¿cierto? Yo Ujú, tengo una demanda de 200, pero solamente puedo producir ujú. 180, o sea que me faltarían 20 de capacidad ahí. O sea, ahí tendría que aumentar el 50% de los costos. Exacto, O esto, ¿cierto? Ahí es donde está la pillería. Exactamente es eso. Porque si lo haces así, si te dejas guiar por el cuadrar simplemente o por sumar capacidad y demanda, ¿cierto? Y te das cuenta, hoy tengo más capacidad, estoy listo. Ojo, que en realidad, en este caso, y de hecho podría pasar en otros puntos, la capacidad de ese primer trimestre no es suficiente para la demanda de ese primer trimestre. Y por lo tanto, este modelo, de hecho, si ustedes los ingresan, después como al M le van a dar un valor, ¿cierto? Muy grande, pero le van a dar un valor. Lo que les va a pasar es que de hecho les va a poner los 20 que les faltan, o sea, ¿cierto? Son 180, faltan 20 para los 200. Los 20 que les faltan se los va a asignar aquí, en alguna parte, a una M. Y obviamente la M no va a cumplir su función. Y en apariencia, ¿cierto? Si es que no se dan cuenta del detalle, ustedes van a tener una solución, les va a decir que es factible toda la historia, el costo va a ser súper alto, por supuesto, pero ahí es donde tienen que darse cuenta que obviamente le está asignando un costo donde hay una M, y eso, o sea, perdón, una producción donde hay una M, y eso no puede ser, obviamente. Así que por eso en este problema se habla del tema de la capacidad, ¿cierto?, en tiempo extra, para poder ahí satisfacer obviamente la situación del trimestre 1 en particular. Ahora, en general, cuando yo deseo hacer un chequeo de esa naturaleza, ¿cierto? Si efectivamente la capacidad, ¿cierto?, es adecuada a lo que me están demandando. En los problemas de producción en particular hay que hacer este chequeo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Porque en transporte, como transporte es básicamente, ¿cierto?, el mismo periodo, o sea, estamos en un momento dado, tú quieres transportar, así que por lo tanto las cosas están disponibles ahí, ¿cierto? Y simplemente hay que moverlas. No hay que chequear nada de esta naturaleza. Pero en producción, como es un mes tras otro, hay que hacer este chequeo, que son, vamos a borrar esto acá, 180, y vamos a hacer en este caso, capacidad acumulada, ¿ya? Y acá abajo vamos a hacer la demanda acumulada. ¿Cierto? Lo único que hago, hasta ahí, ¿cierto? Es, bueno, primer mes
la capacidad acumulada es solamente la del primer trimestre. Segundo trimestre, la capacidad acumulada son la suma de los 2 primeros. El tercero, la suma de los 3 primeros y así. Eso obviamente es lo que está aquí calculado. Y demanda acumulada es lo mismo. Primero solo, en el segundo trimestre es los 2 anteriores, en el tercer trimestre los 3 anteriores y así sucesivamente. Esto, vamos a copiarlo, vamos a pegar acá, traspuesto. Ya, esto cierto es capacidad acumulada. Esto de acá es demanda acumulada. No, esto no me lo copió, fíjate. Copiar. Porque aquí me pegó las fórmulas, parece. Lo transpuso, pero ahí lo pegó sí. con fórmula. Sí, ahí está la diferencia. Y que hay que chequear. Esto hay que chequear. En todo momento, en una situación donde se estoy haciendo por problema de transporte un modelo de producción, hay que ver esta diferencia, porque esta diferencia, la capacidad acumulada, debería ir siempre sobre la demanda acumulada, porque si llega a pasar esto, que pasa precisamente en el primer trimestre, en realidad van a tener ese problema de que les va a ocupar una M y puede que no se den cuenta que le está ocupando la M. Por eso, ¿cierto? Es bueno hacer una M tan grande, ¿cierto? Para que se note, obviamente, en la función objetivo. Aquí pasó solo una vez. Obviamente, si aquí hubiera más periodos y formas de producción, podría haber pasado más de una vez. Y obviamente la única forma de hacer esa comprobación es con esta tabla, en el fondo, ¿cierto? De hacer la capacidad acumulada versus la demanda acumulada. Y ahí, ¿cierto? Detectan que eso no puede pasar. O sea, eso te genera un problema en el modelo. Así que, por ese problema en particular, es que hay que considerar, ¿cierto? Aquí la capacidad, ¿cierto? En realidad de tiempo extra. Y eso implica que esto es, ¿cierto? Si esto es tiempo regular, todo esto es tiempo regular, necesito agregar, obviamente, misma cantidad de filas, 5 filas, pero con la capacidad, digamos, de tiempo extra. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay dos formas, en realidad, que es una opción física para verlo. Una es que, por ejemplo, lo insertemos aquí y hagamos el 1 regular y el 1 sobre tiempo, ¿cierto? En todas las filas, o lo otro, que acá abajo le agreguemos una pedazo de tabla completo, ¿cierto? Y sabiendo que el de arriba es regular y el de abajo es el tiempo extra. Es como lo mismo. La diferencia, ¿cierto? Es que quizás al irlo haciendo aquí, perdón, al otro lado, es quizá un poquito más visible en términos del resultado, ¿cierto? O del comportamiento, dónde están los costos y todas esas cosas, pues eventualmente puede ser un poco más claro. De ahí nos vamos a ir a preocupar de más encima los coeficientes. Esto es cierto, o sea, los índices, porque ya así uno solito no me sirve mucho. ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero me decían que la capacidad, ¿cierto? En tiempo extra es la mitad de la capacidad de tiempo regular, ¿cierto? Entonces, simplemente esto es por 0.5 en todas estas nuevas lugares que yo decidí. ¿Cierto? Eso viene del enunciado, simplemente está ahí. La capacidad de tiempo extra es cada periodo es la mitad de la capacidad regular, ¿ok? Y me hablan de que el costo de producción con tiempo extra por motor es 50% más alto que el costo de producción regular. Esto implica que, por ejemplo, en el mes 1, el costo si es regular es 100, ¿cuánto sería el de acá abajo? 150. ¿Cierto? Es por 1.5. Aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. En esa diagonal porque todos los costos originales con respecto a ellos. Para acá, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué tengo que colocar hacia acá al lado? El inventario. ¿Cierto? Pero a partir
de este valor, del 150. No se vayan a confundir y hacer, por ejemplo, o sea, arrastrar simplemente fórmulas, porque eventualmente las fórmulas podrían representar algo diferente. En este caso, ¿cierto? Digamos, si digamos lo que hay que sumar es desde el 150, 4 por un mes, 8 por otro, 12 por el otro, y 16, etcétera, etcétera. Aquí también, bueno, como las fórmulas, con la forma en que las habíamos hecho, sí las podemos ocupar. Intencionalmente lo había hecho así, pero tengan mucho cuidado, ¿cierto? Ahí al arrastrar de repente, porque no siempre, digamos, las situaciones van a representar exactamente lo mismo. A veces hay reglas especiales, por ejemplo, que no te deje guardar el inventario, que el costo de inventario sea distinto, etcétera, etcétera. Así que siempre hay que poner ojo en eso. Pero aquí, ¿cierto? Los que mandan son, en el fondo, los de producir y ocupar el mismo mes. Y de ahí en adelante, inventarios. Acá, lógicamente, todo es cero, pero esto ya no es 140, ¿cierto? Porque mi capacidad, ¿cierto? Está, pero increíblemente aumentada. Borramos este. Ahí sí. Como tengo que agregar el 50% de todas las capacidades de tiempo regular, ¿cierto? Me crece montones y llego a 860 en total. Y ese 860 es el que tengo que reconocer aquí. Y ahí sí está cuadrado. M es la misma, ¿cierto? Ahora que sea, por ejemplo, que esté fabricando en tiempo extra, en el fondo no cambia en nada, ¿cierto? El hecho de que no puedo suministrar hacia el pasado. Y me falta una sola cosa, que es cierto, el tema de los índices, ¿ya? Aquí, bueno, si lo usan, bueno, Excel da lo mismo, ¿cierto? Porque en Excel en realidad a uno Solver jamás le pasa realmente ¿cómo se llama? La variable, o sea, el símbolo X y J, ¿cierto? Excel nunca lo maneja, Excel maneja puros números en el fondo, ¿cierto? Trabaja con los puros coeficientes. Así que en ese sentido no tendría que preocuparme por Excel de cómo yo nombre aquí al principio las cosas. Pero si lo hago en Lingo, ahí sí, digamos, esto va a influir porque después, ¿cierto? La variable me va a quedar escrita, si la hago obviamente como lo hemos hecho, ¿cierto? Haciendo el truco de escribir el modelo a través de Excel, ¿cierto? Ahí sí va a influir en cómo esto lo nombro. ¿En qué vamos a resolver? El Lingo en Excel, para ver cómo lo hacemos. ¿Qué quieren que ocupemos? Dado el tamaño, esto es como mucho más para Lingo. ¿Cuántas variables hay aquí? ¿Cuántas van a ver? 60. ¿Cierto? Son 10 orígenes y 6 destinos. No sé si alguien se anima a hacer una tabla en Excel de las restricciones, ¿cierto? De 63 columnas y también una tabla de función objetivo de 63 combinaciones, ¿cierto? En este caso yo creo que es Lingo, no sé si alguien se opone, pero preferiría trabajar en Lingo esto. Va a ser bastante más fácil y rápido de escribir y resolver. Profe, yo tengo una duda. Sí. Dime, Lo que dime. pasa es que cuando partimos habíamos quedado de que la capacidad nos faltaban 20. Y por eso decidió ver que íbamos a hacer tiempo extra. Pero Sí, eh, pasó a todo al final, le dio tiempo extra a todos los semestres o trimestres. sí, Y no sí, solo ya, al es que principio eso, el que claro, nos ese es faltaba. otro tema. Ya. Acá, a ver, vamos a. Esto está. Acumular es este más este. Que quiero volver a calcularla, obviamente. Es la anterior. ¿Dónde está aquí? No, aquí tengo que volver a calcularla. Es esta. Anterior más la suma de estas dos. Sé a qué te refieres, pero prefiero hacer obviamente la forma genérica.
Aquí, claro, aquí está la capacidad acumulada en esta nueva situación, que obviamente es mucho más grande que la que tenía originalmente. Y eso pasa lejos, ¿cierto? La demanda acumulada en este caso es mucho más grande. Claro, tú en el fondo lo que preguntas es que el problema yo lo tenía solamente en el primer trimestre. Y por lo tanto, en realidad, el considerar el tiempo extra del segundo en adelante, en realidad es una pérdida de tiempo. Tienes toda la razón, pero prefiero hacerlo con todas las opciones porque obviamente hay otros modelos donde no es tan clara esta situación, ¿ya? Y además de tiempo extra, a veces hay subcontratación y un montón de otras mezclas y números, digamos, cruzados, donde no es tan evidente. Por ejemplo, aquí mismo, esto del 50% más del costo es como súper alto, pero por ejemplo, si fuera un 10% más del costo, chuta, ya como que la cosa podría confundirse en algún sentido. Y de hecho, podríamos después volver a resolverlo con, por ejemplo, mucho menos incremento en el costo por el tiempo extra. Y ahí quizás, cierto, no nos va a ser tan fácil distinguir si sirven o no sirven. Entonces, por eso prefiero enseñarles como la forma más genérica de la tabla, porque sí, obviamente el problema es solamente aquí en el primer trimestre, pero mejor veamos la formulación más general, ¿ok? Ya. Ok. Para Lingo, aquí, bueno, una ventaja que hay es que Lingo, como nomenclatura para sus variables, como regla de sintaxis, lo que le interesa es que el primer carácter de qué cosa en Lingo se llama una variable es una letra. Y después de eso, ustedes pueden combinar números y letras. Por ejemplo, si hacen x11, ok, lo entienden. Pero entre el 1 y el 1, o después del 1 o del segundo 1, podrían poner una letra también. Y Lingo no se hace problema, lo reconoce y lo trata como una variable. Mientras de casualidad no vaya a formar algo que para Lingo es una palabra reservada, no tendría por qué hacerse problema. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que esto es 1 regular y que esto es 1 extra, ¿ya? Nombrarlo así. Y también, ¿cierto? Aquí nombrar 2 regular, 3 regular, 4 regular y 5 regular. Y también hacer los extras. 2 extra, 3 extra, 4 extra y 5 extra. ¿Ya? Y esto así lo podemos ocupar en una variable de Lingo, no hay problema, nos lo va a reconocer, digamos, como variable, no se va a hacer ningún problema, eh, salvo, como le decíamos, bueno, que se confunda y lo lea de otra manera. Vamos a, ¿para dónde lo escribimos? ¿Para abajo o para arriba? Ya, para abajo, pero después, ¿cierto? Vamos a hacer un espacio, o lo podemos hacer al tiro, hecho, para la solución. Vamos a copiar todo esto, lo voy a pegar acá. Vamos a borrar todo lo que está dentro. Eso también, eso también. Yo aquí, ¿cierto? Tengo esto. Esta tabla que estoy haciendo es solamente para que pues cuando tengamos el resultado lo pasemos aquí y lo podamos leer que efectivamente, ¿cierto? Cumplió con con todas las restricciones. Aquí esto es amarillo. Listo. Y por mientras, esto lo vamos a poner aquí, solución. Lo vamos a ocultar. Y aquí sí, desde acá en adelante vamos a escribir el problema. Tenemos que escribir función objetivo y las restricciones, ¿cierto? Primero, siempre vamos a partir aquí haciendo la base de todas las cosas. El X y que es mi primer índice, que ahora es 1R, se llama ese índice completo, y mi J. La variable se llama X1, R1 porque es del tiempo regular.
Y acá abajo, obviamente, si esto lo extiendo, me genera la X1E1, que también es del trimestre 1 para ocupar en la demanda del trimestre 1, pero con la fabricada un tiempo extra. A esta primera celda, en realidad a mí me interesa agregarle un más para que después lo pueda ocupar en las restricciones. Pero, a ver, vamos a sumar 10 para abajo, hasta ahí. La voy a copiar acá para guardarla. No. Vamos a... Ah, maldito. No me quiere. ¿Qué pasó? Llevar otra tecla. Ya. Bueno, no me quiere hacer caso. Ahí sí. Ya, que la necesitaba que escribir igual. Eso, bueno, es la parte de la variable, ¿cierto? Con el más. Tengo que agregarle el coeficiente y a eso después también agregarle el por. Ah, me queda un más. ¿Ya? Para el lado, hasta la secta, ¿cierto? Que es falsa, obviamente. Esta es simplemente para absorber el exceso de capacidad. Y para abajo, ¿cierto? 10. Que ahí están, ¿cierto? Sí, hice justo los 10. Exacto. El último, recuerden, la esquinita, punto y coma en vez de más, para poder cerrar la ecuación. Y ahí sí, toda esta cosa, todo este monstruo, es en el fondo la función objetivo. La suma de 60 variables con sus correspondientes ciertos costos. Escribamos las restricciones primero y yo creo que nos vamos a alcanzar en realidad a ir a Lingo al tiro, porque eso lo podemos hacer la próxima clase, pero por lo menos alcancemos a escribir las restricciones para dejarlo todo aquí listo para llegar y llevarlo a Lingo. Además que también tenemos que después darle un valor a m, ¿cierto? Para que esto obviamente no tenga, obviamente lo pueda solucionar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a cómo escribir toda esa cosa? ¿No? Ok. Las restricciones, ¿cierto? Ya habíamos visto y están un poco más mecánicos que tengo una restricción por cada origen, que en este caso es por cada capacidad de producción tanto en tiempo regular y extra. Son 10, ¿cierto? Restricciones de origen y 6 restricciones de demanda. Las variables que participan en las restricciones de origen son las que se van leyendo las combinaciones. La primera es 1R1, 1R2, 1R3, etcétera, etcétera. Y así obviamente para abajo. Entonces en el fondo me sirve lo mismo que escribí yo hace un rato. Por ejemplo, todas estas son literalmente las que participan en la primera restricción porque son todas las que comparten, ¿cierto? El primer origen, el 1R, ¿cierto? Que es tiempo regular del primer trimestre. Y eso es igual a la capacidad de este primer trimestre, ¿cierto? Donde tengo que agregarle el punto y coma para que la haga completa. Esto lo repito de nuevo 10 veces, ¿cierto? Para abajo. Me pasé de lo justo. Todas estas 10 primeras restricciones, ¿cierto? Son con el primer índice fijo en toda la fila y variando el segundo índice a través de todas las opciones, si se fijan. Ahora mi primer índice es un número y una letra, pero eso es lo que permanece, ¿cierto? A través de las filas. Y esta misma fórmula, yo la copio, la voy a pegar acá, porque no me va a servir. ¿Dudas sobre estas restricciones antes de ir a ver las otras? ¿No? Ok.
Las otras restricciones, ¿cierto? Son las restricciones, ¿cierto? De destino. Y es básicamente leerlas a través de las columnas, ¿cierto? Porque en esas restricciones lo que yo mantengo fijo, ¿cierto? En cada ecuación es el segundo índice. Y lo que varío es todos los primeros índices. Entonces es en el fondo, por ejemplo, para la primera restricción, hacer 1R1, 1E1, 2R1, 2E1 y así sucesivamente hacia abajo. Los índices que participan, ¿cierto? Son las columnas que aquí tengo, ¿cierto? Cada una de estas columnas en el fondo representa una restricción de destino. Independiente aquí que haya M, eso, bueno, tiene nada que ver. Yo siempre las restricciones hago participar todas las variables, ¿ok? Siempre tiene que ser así. Entonces acá es hacia abajo, ¿ya? Y esta última, ¿cierto? Es un igual, y aquí es donde tengo que, ¿qué es lo que va ahí? El 200, ¿cierto? El punto y coma. La primera restricción de destino es lo que tengo aquí, pero obviamente leído la columna. O sea, en realidad esto debería ser una fila, pero la columna tiene precisamente la sumatoria que yo necesito, que es que el segundo índice esté todo en 1, ¿cierto? Aquí como se ve, y el primero varíe por todas las otras opciones, por todos los orígenes. Esto, ¿cierto? Lo puedo extender hacia el lado. Tengo las 6 que corresponden, 6 restricciones de destino, y esto simplemente lo puedo copiar y pegar, ¿cierto? Traspuesto para que me lo escriba como lo necesito. Ahí sí lo tengo para el lado. Este grupito, vamos a poner un color, ese grupito sí es, cada una de estas filas es una restricción de destino. Y cada una de estas filas es una restricción de origen. Y todo este pedazo de acá es mi función objetivo. Se ve gigante, ¿no? ¿Cierto? La cantidad de combinaciones y letritas y qué sé yo. Por eso les decía en el fondo que era súper importante para estos problemas aprender a usar Excel para introducirlo, para hacer obviamente la escritura del modelo paralingo. Porque tipearlo, imagínense las posibilidades de error de tipear esto, cuando eran 60 variables en tantas ecuaciones, ¿cierto? Estamos hablando, son 16 restricciones. Y en cada restricción, obviamente, las variables participan cada una 2 veces. Entonces, entre todos los tipeos que tienen que hacer, lógicamente que es muy probable que por ahí se equivoquen. Y es súper difícil, obviamente, ir a encontrar dónde está ese problema. Por eso, ¿cierto? Es mejor escribirlo de esta manera. Uno se complica un poco con las fórmulas quizá al principio, pero una vez que ya las domina, esto se hace bastante más fácil, ¿cierto? Que estar tratando de tipear. Ya, no está pillando el tiempo, así que voy a guardarlo, se los voy a subir también al portal y la próxima clase, ¿cierto? Esto lo ingresamos y lo resolvemos, obviamente, ya el link para ver qué resultado nos da y lo pasamos a la tabla también para ver que se cumpla todo lo que corresponde. ¿Ya? No sé si hay dudas. Sí, profe, lo que pasa es que se pegó un poco ¿Ya? la imagen, entonces quizá en el video ya después se vea clarita en la repetición. Porque ¿Ya? cosas de ¿Qué transponer que cosa? no sé, cuando transpuso la Ah, fórmula ya. y esas cosas de Excel, no se apreciaron bien, ¿Ya? pero en el video yo creo que van a estar más nítidos. Ya. Sí, pero mira, revísalo y si no está, obviamente lo vamos a seguir repitiendo, pero es en pegado especial, ¿cierto? En realidad hay que seleccionar dos cosas, el transponer y valores. Y de esa manera te pega todo lo que es una columna en lo que copiaste, pasa a ser una fila. Entonces, de esa manera uno da vuelta a la ecuación como la necesita. ¿Ya? Ok, Bueno, ya pues, entonces nos veríamos la próxima clase y como digo, voy a tratar del fin de semana ya publicarle el enunciado de la siguiente tarea para que puedan empezar a trabajar. Con lo que hemos visto, yo creo que ya podrían perfectamente realizarlas. Y ahí vamos, obviamente las vamos a revisar el enunciado, lo vamos a leer y todo eso, y de ahí en adelante también atendemos dudas como lo hicimos con el anterior. ¿Les parece? sí. Bueno,
Ya pues, que estén muy muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, Chao, gracias. profe.